Buenos días, hermanos y amigos. Vamos a dar inicio con esta transmisión de domingo 26 de abril. Y bueno, pues vamos a iniciarla con una oración. Aunque hoy no nos podamos reunir, podemos en nuestras casas llevar a cabo este culto y poder alabar a nuestro Dios y poder pedirle que se manifieste su presencia y nos permita sentirle en esta mañana y nos permita alabarle. Padre bendito, esta mañana te damos gracias porque nos permites abrir los ojos y nos permites alabarte y glorificarte el día de hoy. Te pedimos que nos permitas sentir tu presencia, Señor, que tu Santo Espíritu se manifieste entre nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares, y que llegues a todas y cada una de las personas que esta mañana han abierto esta transmisión para escucharte y para conocer más de tu palabra, para poder adorarte, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos que nos escuches y que por favor recibas esta alabanza que con todo el corazón te ofrecemos, Señor. Gracias. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir el libro de los Salmos en el capítulo 18, en los versos del 1 al 3. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y por supuesto que nuestro Dios es digno de ser alabado. Es por eso que el día de hoy los invito, hermanos y amigos que nos acompañan, a alabarlo con el coro 160 de nuestros himnarios, con la alabanza que dice: venimos ante ti, Señor. Que nos alabanza
el coro número 82, que dice: hay una fuente en mí. Que dice: dad al Padre toda gloria. Espíritu divino.
lo adoramos y le damos la gloria y lo adoramos por quien Él es, por lo que Él hace en nuestras vidas. Y a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de que no podemos reunirnos en cada una de nuestras congregaciones, sabemos que no podemos perder nuestra confianza en Él, porque sabemos que Él nos escucha, que Él escucha cada una de nuestras peticiones si salen del corazón. Por eso, hermanos, yo les invito a que leamos la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en su capítulo 10, en los versículos 35 al 39. Y dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos. Nosotros no vamos a retroceder, porque sabemos que hay alguien que viene, que nos ama y que nos da salvación. Es por eso que lo alabamos, es por eso que le glorificamos y que le damos gracias, porque nos permite estar vivos, porque nos permite alabarlo en medio de esto que estamos viviendo. Vamos a continuar glorificando su nombre y vamos a cantar el coro número 44, que dice: Dios no nos trajo hasta aquí. Sabemos que todo lo que nosotros pidamos a Él, si lo creemos, Él lo ha de hacer. Y bueno, vamos a alabarlo con el himno número 133, que dice: aquí está mi Jesús, porque sabemos que en medio de todo esto que estamos viviendo, Él está con nosotros. Oh
Esta es la canción del Espíritu. La alabanza el día de hoy nos ha ido guiando a que tengamos confianza en que su Espíritu Santo nos ha de envolver y en que confiemos en que Jesús está en medio de nosotros. El día viernes entubaron a nuestro hermano Abel de la familia Montesanaya, de la iglesia de Benecer. Entonces yo los invito, hermanos, a que oremos por él, oremos por su familia, para que pues el Espíritu Santo les dé fortaleza y que nuestro Señor Jesús, que tiene todo el poder, los sane y los salve. Asimismo también tenemos la petición de que pues nuestro hermano Ignacio ha estado delicado de salud, igual que su mamá. Los invito a que oremos. Padre bendito, Señor, tú sabes de las necesidades que hay en cada uno de los hogares. Tú sabes, mi Dios, que ha habido momentos de incertidumbre, de ansiedad y de preocupación, pero también sabemos, Señor, que tú nos sustentas cada día. Padre Santo, te pedimos por la vida de nuestro hermano Abel. Tú sabes, mi Dios, por lo que él está pasando, por lo que su familia está sufriendo, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu
el que mande consolación y fortaleza a su familia, Señor. Y tú, Señor Jesús, te pedimos con todo nuestro corazón que veles por su vida, Señor, que guíes a los médicos, Señor, a cada una de las personas que está en esos lugares, Señor, que se encuentran en los hospitales atendiendo a los enfermos. Que cubras y protejas, Señor, a sus familias, así como a la familia de nuestro hermano, Señor. También te pedimos, Padre Santo, por la vida de nuestro hermano Ignacio, Señor, para que tú lo sanes, para que tú lo cubras, Señor, y lo bendigas, así como a cada una de las personas de su familia. Te pedimos por su mamá, Señor, para que por favor seas tú quien le dé el alivio a su cuerpo, porque sabemos, Señor, que tu sangre es poderosa, mi Señor Jesús. Tú eres quien todo lo puede, Padre Santo. Te pedimos, por favor, que nos escuches, que escuches cada una de nuestras súplicas, porque sabemos que la sangre de nuestro Señor Jesús es suficiente, Señor, para cada una de nuestras peticiones y más, no solamente para sanar nuestros cuerpos, sino para sanar nuestras almas, Señor. Te pedimos por cada una de las necesidades que hay en nuestros hogares. Señor, tú sabes si en nuestras casas hay enfermedad, si hay dolor, si hay preocupación, Padre Santo. Te pedimos que seas tú quien nos sustente a cada momento, que sea tu Santo Espíritu que no nos abandone, Señor, porque sabemos que tú eres fiel para con tus hijos, Señor, y que tú no nos has de soltar y que no nos has de desamparar, porque tú nos has de cobijar, Señor, con tus alas, y te pedimos que nos guardes, que guardes nuestras vidas y la de nuestras familias. Te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos escuches. Te damos gracias porque sabemos que lo haces. No importa, Señor, si en este momento no estamos juntos como congregación. Señor, tú sabes que en el Espíritu estamos reunidos, estamos unidos, Señor. Te damos gracias porque nos permites alabarte, porque nos permites, Señor, hablar contigo, sentir tu presencia en medio de nuestros hogares. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con la confianza de que Él ha escuchado cada una de nuestras peticiones, con la confianza de que Él ha escuchado nuestra oración. Vamos a alabar, no sin antes abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos nuevamente, en los versos, en el capítulo 18, en el verso del 30 al 35. Y dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Sabemos que Él nos engrandece, que Él nos sustenta, que Él nos da fortaleza y nos da salvación. Vamos a seguirlo alabando con el himno número 27 que dice: Amor tan grande. Amor
que dice: quiero que habléis de aquel grande amor. Esta mañana hemos de escuchar la palabra de nuestro Dios y yo les invito a que hagamos una oración, porque nos ha permitido alabarle, porque nos ha permitido glorificar su nombre, porque nos ha permitido orar. Y vamos a pedir por el expositor de esta mañana, que es nuestro hermano Daniel. Señor mi Dios, te damos gracias porque esta mañana nos has permitido glorificarte, porque nos has permitido alabarte, Señor. Nos has permitido externar nuestras necesidades ante ti, porque sabemos y tenemos confianza en que tú nos escuchas. Esperamos, mi Dios, haberte agradado con esta alabanza, Padre Santo, que tu Espíritu Santo se haya agradado de nuestra alabanza. Señor, te damos gracias porque nos has permitido alabarte con nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que uses la vida de nuestro hermano Daniel, que pongas en sus labios tu palabra y que llegue a nuestros corazones, a nuestros hogares, donde quiera que te estemos escuchando, que nos permitas entender tu palabra y ponerla por obra, que nos permitas conocerte por medio de esta predicación, por medio de esta escuela dominical. Te damos gracias, nuestro Señor, porque nos has permitido alabar. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más compartiendo la palabra de Dios. Como se vio la semana pasada, ya estamos viendo temas que están basados en nuestra revista Nueva Raza. Si usted ya la tiene, la puede ocupar en esta escuela dominical. Si aún no lo tiene, bueno, puede solicitarla. Es importante, hermanos, que leamos esta revista, ya sea como un estudio o de manera informativa, porque tiene palabra para cada uno de nosotros, además de los temas que hemos visto y que veremos en un futuro de escuela dominical. También tiene artículos de interés para nosotros. El día de hoy
vamos a ver una escuela dominical, como todas, que son muy especiales, pero en particular me agrada mucho hablar sobre los libros de la Biblia. Esto porque nos da un ánimo, un espíritu de seguir estudiando la palabra de Dios, pero sobre todo conocer a Dios a través de su palabra. El día de hoy veremos 3 pequeños libros de los profetas menores, Habacuc, Sofonías y Ageo. Evidentemente, aunque son pequeños, la información que contienen es muy amplia y vamos a ver cosas muy generales. Sin embargo, ahí en casa, como usted seguramente ha de tener un poco de tiempo ya que estamos en cuarentena, tenga la bendición de leerlos y de estudiarlos, ya sea de manera personal o en familia. Se dará cuenta que aunque son del Antiguo Testamento, tienen una bendición muy grande para nuestras vidas, aún en estos días. Nuestro pasaje devocional se encuentra en Ageo capítulo 1, versículo 5, y la palabra de Dios dice así, va a aparecer en sus pantallas. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. La Biblia nos enseña que como hijos de Dios debemos meditar en la forma en que nos estamos conduciendo en nuestro diario vivir. Llama a nuestra atención la palabra meditar, pues significa pensar y considerar un asunto con atención. Considerar un asunto detenidamente para estudiarlo y comprenderlo bien. ¿Para qué? Para que nos formemos una opinión sobre ello y tomar una decisión. Lo que la Biblia nos está diciendo es que debemos de pensar y reflexionar tranquilamente, sin presiones. ¿Qué caminos hemos andado? ¿Cuál ha sido nuestra actitud hasta el día de hoy? Para tomar una decisión y cambiar. Por supuesto, mejorar nuestros caminos. De hecho, nuestra verdad bíblica aplicada dice que mejoremos nuestras obras para tener la certeza de que Dios está con nosotros en cualquier circunstancia y nos irá bien. Es cierto, hermano, que como cristianos tenemos o vivimos bajo la cobertura de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, y sabemos que bajo esa sombra nada daña y nada hace mal. Sin embargo, el Señor Jesús no nos llamó para que seamos prósperos en riqueza o tengamos salud siempre. El Señor nos llamó sabiendo que tendremos pruebas, tribulaciones y aflicciones durante toda nuestra vida cristiana, pero no como los del mundo que están solos, que trabajan por sí mismos y no se sacian, que hacen cosas y no se satisfacen. Nosotros vivimos para Dios y a través de Él encontramos gozo y paz. Si mejoramos nuestros caminos, evidentemente el primer paso es tener a Cristo en nuestro corazón, haberlo aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Pero además de ello, al mejorar nuestros caminos, podemos tener la certeza que aún en medio de una situación difícil, y hermano, yo sé que todos estamos pasando por una situación complicada en medio de una pandemia internacional, mundial. Tenemos una economía que está tambaleándose, tenemos pues un sistema de salud abarrotado, muchas personas que están yendo hacia los hospitales. Estamos en una situación difícil, pero sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Él está con nosotros y si mejoramos nuestros caminos, seremos como aquel hombre que describe el Salmo capítulo 1, aquel hombre que está junto a corrientes de aguas, como un árbol que está junto a un río que cuando viene el calor no le hace daño, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque estamos cerca de Dios. Este día, a manera de introducción, estudiaremos los libros de Habacuc, Sofonías y Ageo, denominados profetas menores. Si usted es relativamente nuevo en la iglesia o nunca había escuchado un tema acerca de los profetas mayores, menores,
se llaman profetas menores, no porque sus profecías son de menor importancia, sino porque la extensión del libro es menor o el tiempo de visión es menor a la de Ezequiel, Daniel, Jeremías e incluso Isaías. Los dos primeros, Habacuc y Sofonías, están ubicados, y esto, hermanos, es importante que ubiquemos cada libro de la Biblia en un contexto histórico, porque así sabremos a quién les está escribiendo el profeta y en qué momento. Los dos primeros, Habacuc y Sofonías, están en un contexto preexílico y Ageo después del exilio. El exilio se le conoce comúnmente como cuando Babilonia conquista a Jerusalén y la destruye por completo. Toma para sí a los príncipes y a los hombres y mujeres encumbrados y los lleva cautivos a Babilonia, dejando en Jerusalén solamente a personas en vulnerabilidad, en indigencia, personas pobres o no educadas. Eso en ese momento se le llama el exilio, y los dos profetas primeros están ubicados antes de esa conquista babilónica. Con la ayuda de Dios aprenderemos algunos detalles de los autores y los objetivos generales de los libros. Primeramente veamos el libro de Habacuc. El nombre, o más bien el autor, es el varón cuyo nombre tiene el libro, Habacuc, que significa abrazo. Generalmente en la Biblia tenemos datos o información que nos ayuda a entender quién era el profeta, su personalidad, su ocupación, de quién era hijo, de qué tribu descendía, y nos da regularmente más información. Sin embargo, Habacuc es uno de los pocos profetas del cual no hay muchas referencias. Pero sabemos que el autor del libro, pues, es Habacuc, pues así se llama este pequeño libro. Lo podemos fechar antes del exilio por hacer referencia a los babilonios. De hecho, no menciona como tal la palabra Babilonia o babilonios, sino ocupa la expresión los caldeos. Es una referencia que se hace continuamente en la Biblia. Lo podemos encontrar, si usted tiene a la mano su escuela dominical, en la página 37, usted verá ahí diferentes citas en las cuales la Biblia hace referencia a Babilonia como los caldeos. Por lo que podemos concluir que Habacuc quizá vivió al mismo tiempo o de manera contemporánea a Jeremías. Jeremías es un profeta que, bueno, ya hemos estudiado con antelación, pero de manera muy breve. Jeremías se le conoce como un profeta que se lamenta. De hecho, hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, cuyo autor es Jeremías. Es un profeta muy sensible a Dios. Un profeta que fue llamado aún antes de su nacimiento, fue escogido por Dios y fue puesto por Dios como un profeta ante una nación completamente rebelde. Sufrió diferentes calamidades, entre ellas lo encerraron en una cisterna vacía, no lo querían, fue perseguido por más de una ocasión. Y el profeta Jeremías es el que anuncia el tiempo de duración del exilio. 70 años está escrito por el profeta Jeremías. Podríamos resumir, y sería bueno, hermano, que usted leyera el libro con esta visión de bosquejo del libro. Podemos contemplar de manera general que Habacuc se divide en 5 partes. La primera es la queja de Habacuc, ubicada en el capítulo 1. Habacuc se queja con Dios y le dice: ¿hasta cuándo nos vas a hacer caso? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el impío esté por encima del justo? Que la injusticia esté por encima de lo que es verdad. Y Habacuc se queja con Dios. Pero Dios, como es tan bueno, tan amable, tan bondadoso con nosotros, y en particular con Habacuc, que le responde y le dice, y eso es la segunda
segunda parte, el juicio de Dios. Dios le dice a Habacuc: yo levantaré una nación para que conquiste a Israel y le dé un justo pago por sus injusticias. Entonces Habacuc se vuelve a quejar con Dios. Esa es la tercera parte. Habacuc vuelve a decirle a Dios: no es posible que levantes una nación aún más injusta. Babilonia es más idolátrica, Babilonia es más violenta, Babilonia es más cruel. No es posible que levantes una nación peor que Israel. Pero entonces Dios vuelve a responderle a Habacuc, y esa es la cuarta parte. Dios le responde y le dice: Dios, yo soy justo. Voy a juzgar al hombre según su justicia. Y aquí hay un pasaje en Habacuc que debemos reflexionar. Está en el capítulo 2, verso 4. El justo por la fe vivirá. Y el día de hoy, hermano, eso es un lema que deberíamos de vivir todos los días. Mas el justo por la fe vivirá. Es cierto que allá afuera muchos hombres triunfan aunque no temen a Dios, aunque ofenden a sus padres, aunque roban, aunque son fraudulentos, aunque tienen una vida alejada de la justicia de Dios. Pero su vida y todas sus riquezas terminarán cuando terminen sus días aquí. Pero nosotros, si creemos en el Hijo de Dios, la muerte no será el final de nuestros días, sino que viviremos eternamente con Él, con Dios. Los injustos, cuando llegue el día de su muerte, tampoco terminará su vida ahí, sino que cuando llegue la segunda resurrección, la resurrección para muerte, para una separación eterna con Dios, ellos vivirán por siempre alejados de nuestro Creador. Pero tenga en cuenta esto: si usted es justo por su fe, ¿por la fe en quién? En Cristo, en la obra redentora que hizo en la cruz del Calvario. Con esa fe usted vivirá en paz. Tendrá problemas, tendrá situaciones difíciles, tendrá preocupación, pero si usted tiene fe en Cristo, entonces todo se transformará, todo cambiará, no alrededor, sino su perspectiva respecto a todas las cosas que están sucediendo. Y por último, en el capítulo 3 de Habacuc hay algo extraordinario que medítelo en su casa: la oración de Habacuc. Lo podríamos dividir ese capítulo en dos. La primera parte, que es muy larga, hace una expresión del conocimiento divino. ¿Quién es Dios? Y reconoce sus atributos, reconoce sus capacidades, sus habilidades. Y al final, Habacuc, sabiendo que iba a venir Babilonia e iba a destruir absolutamente todo Jerusalén, que iba a llevar cautivo a muchos hombres, mujeres y niños, que los campos iban a ser completamente destruidos, la vid no iba a producir fruto, el trigo se iba a secar porque no habría nadie que lo preparara, que lo trabajase, los ganados iban a ser llevados a Babilonia. Al final del libro de Habacuc, Dios hace una confesión de fe. Pero ojo, hermano, esto es muy importante. Si usted lee la oración de Habacuc, se da cuenta que Habacuc conoce a Dios, que Habacuc conoce el carácter de nuestro Dios. Y por eso, al final de su oración, puede confesar y decir: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque el ganado sea quitado de la majada, aunque todo esté desierto en Israel, Él es mi paz, Él es mi gozo, Él es mi tranquilidad, Él es, todo. Dice el texto: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Esto lo puedo decir a Habacuc en medio de una situación difícil. Y esto, hermano, sería bueno que como hijos de Dios lo podamos decir solo a través del conocimiento de Dios.
De verdad es una invitación que yo le hago. Estudia Habacuc, la oración de Habacuc. Se va a dar cuenta que no cualquiera puede decir que aunque la higuera no florezca o aunque falte el producto del olivo, con todo estaremos tranquilos. No cualquiera, solo el que conoce a su Dios. De hecho, yo quisiera compartirles un texto que está en Daniel, en el que pues es una profecía del futuro, en el que venga quizá el anticristo o algún gobernante. Pero dice ese texto: pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El objetivo de esta escuela dominical, hermano, es que a través de la Biblia conozcamos a Dios. Y no nos quedemos quietos, y no tronemos nuestros dedos en preocupación, sino que descansemos en paz. ¿Por qué? Porque conocemos a nuestro Dios. Veamos el siguiente libro, Sofonías. El significado del nombre es Dios protege o Dios oculta. Sofonías es un profeta que anuncia juicios. Anuncia respecto a la destrucción de la tierra de Judá y la destrucción de Jerusalén, como consecuencia de su idolatría, injusticia e hipocresía. Sin embargo, pese a ello, aún deja manifiesta la restauración del pueblo de Dios en los días finales. Lo podríamos fechar de igual manera que Habacuc, antes del exilio. Pero Sofonías no menciona ni a los caldeos ni a Babilonia. ¿Por qué? Porque quiere enfatizar que el juicio de Dios viene sobre la tierra de manera inmediata, en el sentido no de rapidez, sino que el juicio de Dios puede venir a través de un medio u otro. No necesariamente a través de Babilonia podría venir el juicio, podría venir a través de otras situaciones. Una plaga de langostas, una epidemia, enfermedades, sequía, la falta de lluvia, pero por eso Sofonías no anuncia la palabra Babilonia o los caldeos, para enfatizar que el juicio de Dios puede ser a través de cualquier medio. Y yo no voy a atreverme a decir que la pandemia que estamos viviendo ahorita es un juicio de Dios. No soy Dios para poder determinar ciertas cosas. Sin embargo, podemos darnos cuenta que a través de esto que estamos viviendo, en la iglesia está habiendo un despertar. Estamos haciendo iglesia en casa. Estamos orando en casa. Quizá muchas personas, muchos de los que nos llamábamos cristianos, nunca habíamos hecho un culto familiar o nunca habíamos orado en nuestra casa de manera conjunta. Pero gracias a esta pandemia lo estamos haciendo. Y Dios utiliza cualquier medio para nuestro bien. Esto me hace recordar un texto que dice la Escritura. Dice la Biblia: porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si usted ama a Dios, querido hermano, esta pandemia le va a ayudar para su crecimiento espiritual. Sofonías fue contemporáneo de Isaías y Jeremías. Se piensa que Sofonías vivía en la capital de Jerusalén y tenía participación en la corte. Fue contemporáneo de, como ya lo dije, de Isaías y Jeremías e incluso Habacuc. El capítulo 2, versículo 13, nos da la clave para deducir que Sofonías tuvo que desarrollar su ministerio antes de la caída de Jerusalén. Podríamos decir el bosquejo o el resumen del libro en 4 partes. Es un libro muy pequeño, de igual manera, de tan solo 3 capítulos, pero lo podríamos definir así. Primero, el día del Señor. El día del Señor es una expresión que ocupan los profetas, todos los profetas de la Biblia, para expresar la ira de Dios, para expresar el justo juicio de Dios sobre los impíos. Y Sofonías lo declara: el día del Señor está cerca. Y aunque el día del Señor podríamos decir que ya vino para Jerusalén al venir Babilonia y destruir
toda la ciudad y no dejar piedra sobre piedra. Hay un día, querido hermano, en el que el Señor vendrá, y lo he mencionado creo que en todas las escuelas dominicales vía internet, que Cristo viene, y viene por su iglesia, por los que han sido salvados por Él, pero también viene a juzgar a muertos y a vivos. Viene a condenar a los que no han creído en Él. Ese es el día del Señor para nosotros, y viene y está cerca. El segundo punto podríamos decir que es el juicio sobre las naciones vecinas. Dios es Dios sobre toda la tierra. Hubo una ocasión en que los persas, en que Sennacherib, si no mal recuerdo, le había dicho a Judá: su Dios solamente es Dios de los valles, solo es Dios de los montes. No va, si ustedes bajan a un valle, no los va a cuidar porque su Dios es solo Dios de los montes. Pero entonces Dios le dijo a Israel, a Judá: no te preocupes, baja, desciende al valle, porque evidenciaré que mi poder no solamente se manifiesta en los montes, sino en los valles y en cualquier lugar. Ese día hubo una gran victoria, no por la justicia de los hombres, sino porque Dios es Dios del universo, de los montes, de los valles, de los ríos, de las profundidades del mar, de la superficie, absolutamente de todo. Por eso Dios tiene la capacidad para enjuiciar a todas las naciones. El tercero es una declaración del pecado y juicio de Jerusalén. Constantemente Jerusalén ha caído en idolatría y en desobediencia, y Dios, como dice la palabra, su palabra, Dios no tomará por justo al impío. Y para concluir este fragmento de la dominical respecto al libro de Sofonías, me gustaría que reconsideráramos 3 pasajes dentro de este pequeño libro. Si usted va a mirar en su pantalla, las citas que voy a leer están en Sofonías, capítulo 2, verso 1 al 3, 3, 16 al 17 y 3, 8 y 9. Dice la palabra de Dios: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Recordemos que meditar es pensar y reflexionar detenidamente sobre un asunto para tomar una decisión y, por supuesto, mejorar nuestra actitud. Y la Biblia nos dice que meditemos antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y como mencionaba hace un momento, el día del Señor está cerca. El día en el que se manifieste en gloria y venga por su iglesia está a las puertas, está muy cerca. Y la Biblia nos aconseja que antes que venga ese día de la manifestación del Señor Jesús, dice: buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El Señor nos aconseja que cambiemos nuestra forma de conducirnos, que mejoremos nuestros caminos y nuestras sendas, para que seamos librados del enojo de Jehová. El segundo pasaje que quiero meditar es 3, versos 16 al 17, que dice: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, porque dice: no temas, Sión, no se debiliten tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Estos días complicados, hermanos, quizá muchos practiquen la oración en su casa, quizá otros en medio de la desesperación pues alcen sus ojos al cielo. Y algo que es muy cierto, aunque no sintamos que Él está junto a nosotros,
o aunque sintamos que el cielo está enmudecido, aunque sintamos que Dios no está actuando, dice este pasaje: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Hermano, este pasaje yo espero que lo tome usted como una promesa. Tenga la confianza que Jehová está en medio de su casa, en su familia, con ustedes. Él proveerá todo lo necesario. Sabemos, hermanos, que nuestra situación económica es muy complicada, pero recuerde que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese mismo Jesús es aquel que multiplicó tres peces y 5 panes y alimentó a 5,000. Ese mismo Dios es el que hizo que la harina de una viuda no escaseara, ni el aceite. Ese mismo Dios es el que, después de años de sequía, hizo que lloviera y la tierra fructificara. Ese mismo Dios es nuestro Dios. Él nos guiará aún más allá de la muerte, como dice un salmo. Y por último, otro pasaje para reflexionar el día de hoy en Sofonías dice, capítulo 3, verso 8 al 9. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Aquí Sofonías está declarando que cuando Cristo venga y cuando venga el día del Señor, Él purificará a todas las naciones y purificará sus labios para que glorifiquen su santo nombre. El día de hoy, hermano, es una oportunidad. Aún no llega la ira de Dios, aún no se manifiesta el día del enojo de Jehová, pero podemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Podemos pedir perdón por nuestras iniquidades, podemos arrepentirnos de nuestros malos caminos, entonces Él nos purificará. Y nuestra alabanza, aún desde casa, será escuchada por Dios y será como un olor fragante y un ornato agradable delante de Él. Nuestro siguiente libro que veremos de manera breve es el libro de Ageo. El libro de Ageo, su autor es el mismo que lleva su nombre, significa fiesta o solemnidad. Este libro es uno de los escritos, de los pocos libros escritos del Antiguo Testamento posteriores al exilio babilónico. A diferencia de los otros dos que leímos, anunciaban la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia. Es muy probable que el profeta Ageo haya regresado con el primer grupo de judíos luego de haber sido exiliados durante 70 años en Babilonia. Podríamos fechar a Ageo en el 520 a.C., justo cuando termina la conquista de Babilonia. Por la tarde ustedes tomarán un estudio de escatología y, si no mal recuerdo, el estudio anterior se habló sobre Babilonia y Persia. Esos dos reinos están descritos o están transcurriéndose en el tiempo de Ageo, la culminación de Babilonia y el inicio de Persia. Este profeta es contemporáneo a Zacarías, al profeta Zacarías, a Esdras, cuyo varón tiene un libro en la Biblia, y en ese libro podemos leer la reconstrucción del templo y la llegada de varios judíos a Jerusalén. Y también fue contemporáneo a Nehemías, que fue un varón copero del rey Artajerjes, que si usted lee su libro se dará cuenta que regresa con otro grupo de personas y reconstruyen las murallas de Jerusalén. En este tiempo vivía el profeta Ageo. Siguiente, vemos ahora más o menos el tiempo en el que vivió Ageo. El rey Ciro de Persia
había firmado un edicto. Lo puede consultar en el último verso del Segunda de Crónicas. El rey Ciro de Persia firma un edicto para que los judíos puedan retornar a Judá. Volvieron cerca de 42,000 judíos y comenzaron a reconstruir el templo de Jerusalén. Sin embargo, la obra de reconstrucción fue interrumpida por aproximadamente 14 años y fue reiniciada como resultado del ministerio del profeta Ageo y Zacarías. Ya en el reinado del rey Darío, rey Medo, el libro de Esdras deja ver que la obra de reconstrucción se detuvo, y me gustaría que con tiempo y con tranquilidad usted pueda comparar el libro de Esdras con el libro de Ageo. En Esdras dice que la reconstrucción se detiene por temor de los judíos a sus enemigos. Al ser una ciudad destruida y sin murallas, era una ciudad vulnerable a diferentes conquistas. Entonces los judíos temen por sus vidas y no quieren seguir construyendo un templo de mucha riqueza, sabiendo que pueden ser conquistados por alguien más. Sin embargo, el profeta Ageo nos hace ver otras razones aún más importantes por las cuales se interrumpió la reconstrucción del templo. Eso es el egoísmo y la indiferencia de los judíos hacia la casa de Dios. En lugar de dedicarse con celo y devoción en la obra de Dios, ellos usaban su tiempo y sus dineros para sus deleites, para vivir en sus casas artesonadas. Preferían reconstruir sus hogares antes que volver a reconstruir la casa de Dios. Ellos, Ageo, les habla y les llama la atención para hacerles despertar de su letargo espiritual. Por eso, Dios permitió que las cosechas mermaran y consecuentemente que esta gente pasara por necesidades y privaciones diversas. Recuerde, hermano, lo que dice Deuteronomio capítulo 28. A partir del 28 usted puede leer las bendiciones sobre la obediencia. Y dice, a grosso modo, que si somos obedientes a Dios, seremos benditos al entrar y al salir. Será bendita nuestra tierra, nuestro ganado, el fruto del vientre de nuestras esposas. Serán benditos nuestros hijos, el fruto de nuestras manos, nuestro trabajo, etc. Hay una cantidad grande de bendiciones. Pero si sigue leyendo, hay una cantidad mayor de maldiciones. Y dice, si no atiendes a los juicios de Dios, si no atiendes a sus mandamientos, entonces serás maldito al entrar y al salir. Será maldita tu tierra, tu cosecha, el fruto de tus manos, el fruto de tu vientre, tu ganado. Todo lo que posees será maldito. Por eso Dios, al ver la desobediencia e indiferencia de los judíos, envía maldición hacia el pueblo. Y empieza a mermar todo el campo y las cosechas ya no dan como antes. Esto, hermano, quizá esto que estamos viviendo es para que despertemos, para que volvamos nuestros ojos a Dios, para que no dependamos de nuestro trabajo, de lo que sabemos, de lo que somos, de lo que podemos hacer. En este día no podemos trabajar a menos que sea desde casa. Ahora no podemos depender del dinero porque hay muchos lugares que están cerrados. Ahora, quizá como última instancia para algunos, pero para otros siempre fue el primer lugar, ahora debemos depender de Dios. En medio de esta situación, el profeta Ageo reprochaba, instaba y exhortaba al pueblo con los mensajes de Dios. Y esa es nuestra intención en estas transmisiones, que en su casa usted pueda reflexionar sobre lo que la Biblia dice. Veamos de manera general el bosquejo del libro. Primero, lo podríamos dividir en 4 partes. Primero, Ageo le hace una exhortación al pueblo y le dice: construyan el templo,
Ya dejen de construir sus casas, dejen de construir cosas que no son provechosas para que la presencia de Dios more en su hogar o en la ciudad. Construyan el templo. Ageo lo podríamos, este llamado a la reconstrucción del templo lo podríamos traducir en estos días como construyan una vida espiritual, construyan un templo espiritual en sus casas. Ahorita no nos podemos congregar, pero dentro de sus casas ahí puede habitar la presencia de Dios. Y de hecho lo habita porque Él es omnipresente, Él está en todo lugar. La segunda sección del libro de Ageo es anímense. Llama mi atención como la situación en la que habían llegado de un exilio de 70 años, no tenían una riqueza formidable, no tenían el ánimo porque pues llegaban de un exilio de 70 años. Las personas que se habían quedado en Jerusalén eran las personas más pobres y menos educadas. Vivían en una situación muy complicada. Y cuando Ageo los llama a reconstruir el templo, ellos realmente se levantan y comienzan a construir el templo. Pero por la situación en la que estaban viviendo, en la que vivían una carestía muy grande, se dieron cuenta que la reconstrucción que estaban haciendo no se comparaba a la gloria del primer templo, del templo de Salomón. Si nos vamos hacia primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, y contemplamos la hermosura del templo de Salomón, ellos lo recordaban. Ellos, de hecho, había gente que aún vivía y recordaba aquella antigua gloria del primer templo. Y estaban desanimados, porque su obra no era semejante a lo antiguo. Entonces Dios, conociendo el corazón de los hombres, sabiendo que había un desánimo grande en su corazón, se manifiesta a Ageo y les dice una promesa: la gloria postrera será mayor que la primera, porque allí habitará la presencia del Señor. Algo que llama mi atención, hermanos, es que no importa qué tan artesonado, qué tan maravillosa sea nuestro hogar o nuestro templo, lo que embellece un lugar es la presencia de Dios. Su hogar, como lo mencionábamos hace una semana, puede vivir una situación difícil, pero como dice un proverbio, más vale un bocado seco y en paz que una casa llena de contiendas y en riqueza. La presencia de Dios es lo que produce paz, es lo que produce tolerancia, lo que produce tranquilidad, y eso es lo que embellece una casa. Ageo les anima diciendo: no importa que la gloria que vean física sea menor, Dios llenará con su presencia este lugar. En el tercer punto contemplamos algo que Dios le dice a Ageo y Ageo le dice al pueblo. Quizá tengan una buena intención superficial al levantarse y reconstruir el templo, pero lamentablemente su corazón no es del todo santo. Y les da una parábola y les dice: si un sacerdote se contamina tocando a un cadáver, a un muerto, y luego toca los panes que son sagrados, los panes se hacen inmundos. Y los sacerdotes que vivían en ese tiempo, que conocían la ley, decían: sí, se vuelven inmundos los panes. Entonces Ageo les dice: pues así son ustedes al reconstruir el templo. Si sus obras dentro de casa, si sus obras lejos de la vista pública son malas, asimismo serán inmundas las obras que hacen en público. El templo que están construyendo no está siendo santificado porque sus obras son malas. Así que Dios les hace un llamado al pueblo: sean santos. Y es un llamado que nos hace Dios el día de hoy: sean santos, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios también es santo. Por último, Ageo habla de un futuro glorioso como en casi todos los profetas. Y para que meditemos en esta tarde, en este día y en la semana, Ageo nos llama 7 veces o más
lo puede consultar en Ageo, constantemente dice, meditad en sus caminos. Es tiempo, hermanos, que reflexionemos lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo, nuestras relaciones familiares, interpersonales o con las demás personas. No sea que venga la ira de Dios y nos halle en malos caminos. Es un error común que podamos actuar como el profeta Elí. Abra su Biblia en 1 de Samuel, capítulo 3, verso 18. Vemos una actitud que a veces hemos tomado y que evidentemente es un error. Dice la Biblia: y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Está mal tanto querer controlar todo como dejar que Dios realice su obra sin involucrarnos. Es verdad, hermanos, respecto al primer punto, de dejarle el control a Dios. Es importante, hermanos. ¿Por qué? La humanidad en la actualidad se estresa mucho y se llena de ansiedad porque quiere tener el control de absolutamente todo. Y una pandemia global nos está enseñando que no podemos tener el control de absolutamente nada. Es importante que dejemos el control a Dios. Él puede ayudarnos en cualquier situación o circunstancia que tengamos, pues para Él no hay absolutamente nada imposible. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que Dios es el que guía nuestra vida. Él está gobernando y orquestando todo lo que está pasando en el mundo. Si estamos pasando una situación difícil o alguna aflicción, alguna situación económicamente dura, entre otras, es Dios mismo quien lo ha permitido para perfeccionar nuestra fe. Si usted lee el capítulo 1 de Primera de Pedro, se dará cuenta que Dios nos permite pasar pruebas para que seamos limpiados como el oro. ¿Cómo se limpia el oro? Con fuego. A través del fuego es limpiado y purificado. Y Dios quiere que nuestra fe sea limpiada para que sea hallada en alabanza y gloria para nuestro Dios. El segundo error es que Elí dejó de involucrarse en la obra de Dios. Es un error no involucrarnos en la obra divina diciendo, pues Él es Dios y Él hará conforme a su voluntad. Dios nos llama a despertar de nuestro letargo espiritual. Dios lo único que desea es que nos arrepintamos y volvamos al camino correcto. Cada vez que estemos pasando por algo difícil, debemos meditar y reconsiderar nuestros caminos, arrepentirnos y cambiar totalmente nuestros malos hábitos, conductas malas e indecorosas, malas palabras, malas expresiones, malas relaciones. Eso es lo que nos corresponde, esforzarnos en ello, confiar en que Dios nos ayudará, y si lo hacemos, debemos hacerlo en constante oración. Él nos ayudará a mejorar en toda situación o circunstancia que tengamos. Él hace lo imposible, pero nosotros hagamos lo que está en nuestras manos. ¿Qué cosa? Volver de nuestros malos caminos. Arrepentirnos cada día de nuestros pecados. Hermano, un consejo: no se duerma ni salga de su casa sin estar a cuentas con Dios. Recuerde el Salmo 4:8 y el Salmo 3:5, en el que el salmista decía: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O aquel pasaje que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué duerme en paz el salmista? La respuesta es porque Jehová lo sustenta. El día de hoy y todos los días nos toca estar a cuentas con Dios, para que en nuestro sueño reposemos, descansemos en paz. Tal vez diga: las buenas obras nos salvarán, y la realidad es que no.
Las buenas obras no nos salvarán, ni el ministerio, ni la asistencia al templo, ni la ofrenda, ni el diezmo, ni nada que podamos hacer por nuestras propias manos nos han de salvar. Ahora no lo podemos hacer. ¿Significa que estamos perdidos? La realidad es que no. Israel se escudaba en el templo y en sus rituales. Ellos se escudaban en los ritos que estaban escritos en su libro sagrado, pero no lo hacían con un corazón limpio. Recuerde aquel rey que hacía buenas obras, pero dice la Biblia que no lo hacía con un corazón sincero, con un corazón realmente libre de pecado. Nosotros, hermanos, debemos reconsiderar que Dios detesta cualquier obra hecha con manos impías, cualquier alabanza dada con labios mentirosos, cualquier dádiva hecha con manos que han sido fraudulentas. Dios ha dejado en claro en su palabra cuál es la forma en que Él se complace, no por obras para que nadie se gloríe. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 1 al 3, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Efesios, y de hecho puede consultar en su escuela dominical las citas que estoy mencionando ahorita. Efesios 5, versos 8 al 10 dice que andemos como hijos de luz. Proverbios 15 al 8 dice que la oración de los justos es el gozo de Jehová, pero el sacrificio de los impíos es abominación. Hermanos, Dios nos ha revelado en su palabra cuál es el medio y cuáles son los medios y de qué forma podemos acercarnos a Él. Lo que es constante en todos estos textos es una vida en santidad, un corazón contrito y humillado, el cual no desprecia Dios. ¿Qué hubiera pasado, querido hermano, si el pueblo de Israel se hubiera arrepentido de sus malos caminos y hubieran vuelto de corazón a Dios y hubieran cumplido su palabra como lo habían pactado? ¿Acaso Dios los hubiera destruido aún así? Ezequiel 33:11 declara que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento. O tal vez, si se hubieran arrepentido, Dios hubiera suavizado o cancelado su decreto de destrucción y los hubiera enaltecido sobre sus enemigos. La historia no registra las probabilidades, no registra el hubiera. En la Biblia tenemos registrado el panorama que sucedió por la obstinación y rebelión del pueblo de Israel. Esto, hermano, tómelo como un testimonio, como un ejemplo para que no hagamos nosotros lo mismo. ¿Qué sucedería si a partir de hoy meditamos en nuestras acciones diarias? Si decidiéramos cambiarlas, pero de verdad transformarlas por completo, de raíz. El Señor nos ayudará a encontrar trabajo, nos ayudará a tener un mejor matrimonio, nos ayudará a vivir plenamente en esta vida. Recuerde lo que dice Habacuc: el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque Dios es justo. La justicia de Dios es el atributo por el cual Dios legisla y gobierna todo lo creado, dando a cada quien lo que le corresponde de manera imparcial e inalterable. Dios es justo, y si usted vive en justicia y por supuesto en fe, Dios no le dará por pago pues un juicio que no merece. ¿A qué se refiere el texto cuando habla del justo? En Eclesiastés 7:20 aprendemos que el justo es una persona que se esfuerza en hacer el bien, en vivir rectamente y se cuida de no pecar. Sin embargo, la Biblia dice que aún ese hombre que se esfuerza todos los días por hacer lo recto delante de los ojos de Dios, en algún momento llega a fallar. La Escritura menciona que la clave del justo es la fe. No la fe que enseña a declarar y pensar positivo. No la fe que es una varita mágica y la cual la vamos a utilizar para todos nuestros problemas. La verdadera fe del justo es aquella que tiene a Dios como número uno en su vida,
como guía y dirección de todos sus caminos. La verdadera fe es la convicción que todo aquello que él no logra entender de todo lo que sucede es porque Dios así lo planeó para beneficio suyo, sea bueno o sea aparentemente malo. Hay muchas historias en la Biblia en la cual podríamos descubrir que el contexto, las situaciones eran malas. Por ejemplo, la vida de José, un varón que vivía en justicia y sus hermanos no lo querían. Lo vendieron, cayó en la cárcel, fue un esclavo, constantemente le fue mal. Al final Dios lo enalteció, no para que José fuera enaltecido, sino para que la simiente de Judá no muriera de hambre en los 7 años de hambruna internacional. La obra de Dios es una obra eterna, que quizá con nuestros ojos humanos no podamos vislumbrar el final, pero tiene que tomar en cuenta que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, el justo, como dice la Biblia, 7 veces cae el justo, mas 7 veces se levantará. Porque no importa cuál sea su situación, tiene la confianza en que Dios está detrás de las circunstancias, cualesquiera que sean. Y eso nos debe de infundir ánimo para levantarnos y continuar esforzándonos para crecer en nuestra vida espiritual. Por último, ¿quién de nosotros estamos dispuestos a meditar en nuestros caminos? La Biblia, en estos 3 libros que me gustaría, hermano, que usted en su casa los estudiara y meditara, la Biblia nos insta a meditar para 2 cosas: para arrepentimiento y para un despertar. Si usted, querido amigo que nos escucha, y no ha creído en el nombre del Hijo de Dios, medite en sus caminos para arrepentimiento. Dios todavía puede ser hallado. Isaías capítulo 1 dice: vengan a cuentas con Dios. Si sus pecados fueren muy negros o muy rojos, Dios tiene el poder para limpiarlos. Pero usted, hermana, que ya ha creído en el Hijo de Dios y ha tenido una vida tibia, una vida no agradable delante del Señor, el Señor a través de su palabra nos llama a que meditemos para despertar, para que cambiemos nuestra forma de ser. Sinceramente, no podremos por nuestras propias fuerzas, no podremos por nuestros propios méritos. Solo a través del Espíritu de Dios, Él nos guiará. Él nos mostrará qué tenemos que hacer y cómo debemos hacerlo. Así que hoy le invito a que hagamos una oración, ya sea de arrepentimiento o pidiéndole a Dios que nos despierte. Dice un texto en Efesios: levántate de los muertos, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cristo es el único faro que nos guiará a un buen puerto. ¿Quiere confiar en Él? Hagamos esta oración. Bendito Dios, en esta hora nos acercamos delante de ti, ahí en nuestros hogares, aquí en este templo. Sabemos que tú estás por tu atributo de omnipresencia. Solo te ruego, Señor, inclina tu oído, esté atento a nuestra oración y responde, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, oh Dios, sino en el nombre de Jesús oramos. Yo te ruego que haya un corazón contrito y humillado, el cual no desprecias tú. Que haya este corazón en cada oyente que ve esta transmisión o que lo escucha a través de una repetición. Señor, quebranta el corazón. Dice una palabra en tu escritura en Isaías, que aún antes que elevemos nuestra oración, tú ya habrás respondido. Señor, sabemos que tú conoces nuestros corazones. Te ruego que perdones a aquellos que oran por arrepentimiento. Ten un encuentro personal con ellos. Ten un encuentro que los transforme por completo.
que dejen su vana manera de vivir y sean transformados a verdaderos hijos tuyos. Pero también te ruego por aquellas personas, iglesia tuya, que se ha dejado enfriar espiritualmente y que ha tenido una vida no en constante oración, no en comunión contigo, ni en escudriñar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que como un viento nos despiertes, hagas abrir nuestros ojos, nuestro espíritu sea renovado, sea despertado, Señor, para que vivamos en plena comunión contigo. Y cuando venga el día de juicio, sea que nos llames antes o vengas en las nubes, Señor, nos podamos encontrar contigo, porque ese es nuestro objetivo. No precisamente escapar de la ira venidera, sino vivir en tu presencia por la eternidad. Ese es nuestro anhelo. Nuestro anhelo, Señor, es poder glorificarte con nuestros labios, con nuestras manos, de una manera limpia. No como aquellos varones que construían un templo de una manera con un corazón no limpio, Señor, sino queremos servirte con toda integridad, con toda santidad. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, concluimos este culto de escuela dominical y les invito a que ahí en su hogar, ya sea sentados o de pie, pero con toda certeza, proclamemos el Salmo del Buen Pastor. El Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y bueno, les invitamos a que puedan sintonizar por el mismo medio el culto de la tarde, en el cual seguiremos viendo un estudio acerca de escatología con el hermano Abisaí Herrera. Dios les bendiga.